Hola nuevamente, gracias por la participación en este nuestro webinar. Bueno, estamos las personas que pues gustosamente se registraron en nuestro primer webinar de libros contables electrónicos, resolución 150 del eh, año 2005. Me gustaría que me confirmaran a través de algún dedito si me logran escuchar o bien sea también por el chat. Perfecto, muchas gracias, Fabián. Bueno, todas las preguntas y las dudas que surjan las vamos a responder en la sesión de preguntas y respuestas que vamos a tener luego de todo el contenido que va a compartir nuestro director Jorge Gómez, ¿vale? El chat va a estar habilitado para que las puedan escribir y no pues las pasen por alto, las dejan allí en el chat y al final en la sesión de preguntas y respuestas las vamos a responder una a una, las más importantes o bien es cierto agrupar las que coincidan en fondo, ¿no? Así que bueno, ahora les voy a presentar a nuestro director presidente, para quienes no lo conocen, Jorge Gómez Agredo, contador egresado de la actual USACH, tiene más de 40 años de experiencia en todo lo que es áreas contables, financieras, tributarias, también en el diseño y desarrollo de software contable, un experto en el cálculo de estado de flujo de efectivo, facturación electrónica y especialmente en libros contables electrónicos. Es nuestro director presidente de hace más de 16 años en Tecnomanquehue S.p.A. o Tecnologías para la Gestión Manquehue. Bueno, sin más preámbulo, paso ahora a don Jorge para que dé todo su contenido. Muy buenos días, muchas gracias. Espero que me estén escuchando bien. La verdad que siempre es un agrado estar conversando sobre temas que entendemos, conocemos y de tal forma que podemos nosotros tratar de hacer un aporte hacia ustedes. Y la verdad que, como dice en nuestro slide, nos hemos especializado sobre todo en el tema de estado de flujo efectivo, libro contable electrónico, factura electrónica, tenemos varios software complementarios, estamos terminando declaraciones juradas, activo fijo, también tenemos un software de cash flow, cosas que son importantes para que nosotros podamos estar ayudando a los colegas contables que siempre despiden muchas cosas. Hoy día los colegas de repente nos dicen que trabajan mucho para los estados financieros, para el servicio de impuesto interno, y le están pidiendo cosas. Entonces, nosotros tratando de apoyar a nuestros colegas contables, estamos tratando siempre de hacer software que les puedan ayudar a generar la información que se les solicita de una manera limpia, transparente, fácil y que sea menos carga para ellos. En esta oportunidad vamos a tocar el tema con ustedes que es los libros contables obligatorios. Tenemos una agenda que aquí la estamos explicando. Vamos a ver que el respaldo de los libros contables obligatorios, afortunadamente, a través de la resolución 150 del año 2005, vino a facilitarse ya que permite el respaldo electrónico. Vamos a hablar de los conceptos importantes para entender esta resolución. También vamos a abrir unas preguntas y consultas, como ya se manifestó. Y finalmente vamos a mostrar un poquito algo de lo que nosotros tenemos hecho sobre libros contables electrónicos y libros auxiliares. De tal manera que esta es nuestra agenda a tratar en esta oportunidad. Libros contables obligatorios. Todos sabemos que cuando se hace inicio de actividad en una empresa, el Servicio de Impuesto Interno nos notifica cuáles son nuestras obligaciones. Entre ellas es llevar determinados libros contables y eso es lo que está definido por el Servicio de Impuestos Internos en la realidad. Y es una exigencia obligatoria para todas las empresas en Chile. Y los libros que exigen con la categoría de libros contables obligatorios son el libro diario, mayor balance, compras y ventas. Esos libros son los que mínimo debe tener cualquier empresa que funcione en Chile. Respecto del libro de compra y venta,
ahí cabe hacer el alcance que en este minuto están un poco en statu quo, porque el servicio dejó de solicitarlo desde el año 2017, pero tampoco ha dicho que los eliminemos. Por lo tanto, algunos clientes yo sé que todavía lo están utilizando para tener un elemento de contraste contra la función que está haciendo el servicio hoy día con el registro de compra y venta, para tener un punto de comparación. Así que algunas empresas que trabajan con nosotros, que tenemos soluciones nuestras, están usando, no son muchos, pero están usando aún los libros de compra-venta que, como les digo, están ahí en un pendiente por parte del Servicio de Impuestos Internos. No han sido eliminados oficialmente hasta ahora. Y por lo tanto, nosotros los tenemos considerados. Si alguna empresa quiere que eventualmente se lo habilitemos, entonces evidentemente que vamos a hacer, podemos hacer. Así que eso sería en cuanto a esa parte de los libros con preventa. Podríamos conversar un poquito de lo que están haciendo muchas de las empresas de ustedes que están haciendo hoy día el respaldo en papel. Eso ya es un poco del pasado. Sabemos que la obligatoriedad del Servicio de Impuestos Internos que tenemos que tener respaldado al menos 6 años para atrás, y en papel es un tremendo esfuerzo, es un costo altísimo de los software que nosotros vendemos en Tecno Manquehue. Uno de los que yo siempre he dicho de que este software se financia solo con la economía que significa en el tiempo el no tener que estar imprimiendo en papel. Entrar en el detalle de cómo tienen que hacerlo, creo que es un poco redundante. Ya sabemos que ustedes tienen que comprar papel, mandarlo a imprimir a una imprenta donde lo transformemos en un formulario, poniéndole los membretes, los números de hoja, después lo que significa llevarlo al servicio de impuestos internos para que los timbren, después imprimir y después devolverlo a la imprenta para que la imprenta lo transforme en los empastes, el libro. Es una cosa del pasado. Realmente, como lo estamos planteando acá, ya no deberíamos estar imprimiendo nada en papel y, por lo tanto, digamos, la idea es que la resolución 150 de la que estamos empezando a conversar viene a facilitar que ya no se imprima en papel. El papel estamos abandonándolo y nos estamos quedando con la parte electrónica de acuerdo a las instrucciones del Servicio de Impuestos Internos. Así que el tema de la impresión, evidentemente, es un tema ya bastante arcaico. Vamos a hablar ahora de la resolución 150, que afortunadamente se publicó en el año 2005, y esta resolución originalmente tenía algunos detallitos, como por ejemplo que traía implícita la obligatoriedad de estar enviando información mensual. Según esta resolución, originalmente había que mandar un informe mensual al Servicio de Impuestos Internos respecto al respaldo electrónico que estaba autorizando. Eso no le gustó a los contables de la época y el servicio se dio cuenta de esa situación y a poco andar hizo una modificación a la misma resolución, agregando un párrafo en que los contribuyentes, como ellos dicen, podían optar por un informe anual. Cuando ya se habló de un informe anual simple que hay que enviar todos los años respecto a la contabilidad del año anterior, el asunto sí tomó cuerpo. Los colegas contables empezaron a cambiar y se pusieron las pilas, como dicen por ahí, y a cambiarse al respaldo electrónico. Ahí se facilitó, y bueno, ya un poco lo enuncié, que en la resolución 150, ¿qué es lo que permite? Esta permite que los libros contables obligatorios, los 5 que ya nombramos, diario, mayor, balance, compra y venta, puedan ser respaldados de forma electrónica. Y entonces facilita enormemente la operación. Al comienzo tiene un poco de trabajo el habilitar con algún proveedor el tema de los libros contables electrónicos, pero después ustedes se van a dar cuenta que es muy simple, muy fácil, económico, práctico, tiene
todas las virtudes que uno esperaría de una buena solución. De tal forma de que vino a solucionar un tremendo problema esta resolución, por cuanto evitó. Yo recuerdo perfectamente un caso ya extremo. Un cliente de la ciudad de Valdivia me dijo que ellos tenían respaldado muchos años en papel, pero se jugaban ahí un cachipún para ir a buscar un libro, algo, un respaldo a una bodega llena de ratones. Tenían que comprar veneno. Era una cosa que nadie quería hacerlo. Así que cuando optaron a esta solución, se acabó ese respaldo en papel, se eliminó y todo se fue reemplazado en forma electrónica. Después, para poder optar a los libros contables electrónicos hay algunos requisitos. Estos requisitos son naturales, como por ejemplo que la empresa que quiera optar por esto tiene que ser una empresa clasificada como de primera categoría. También dentro del proceso tiene que contar con un código de dotación de libro, en que eso es un trámite administrativo. Obviamente que los postulantes o los representantes legales, que son los que tienen que hacer la postulación para poder optar a los libros contables electrónicos, no deben tener ningún tipo de problema tributario vigente. Y también para acogerse al tema de la contabilidad electrónica, como denomina el Servicio de Impuestos Internos, tiene que hacerse a través de un software autorizado o haciendo un desarrollo interno, pero que cumpla con los requisitos, los esquemas, los formatos que establece esta misma resolución, la 150, que es muy explícita, explica muy bien cómo se tiene que hacer, es muy exigente, hay que hacer un desarrollo bastante completo para poder cumplir con esta modalidad de operación de contabilidad electrónica. Por eso que es conveniente hacerlo a través de una empresa autorizada. ¿Cuál es la idea con esto? ¿Cuáles son las obligaciones del contribuyente? La idea es que el contribuyente debe hacer el respaldo de los libros contables obligatorios en los formatos que establece el Servicio de Impuestos Internos. Y si es con software autorizado, siempre tiene que hacer el respaldo completo. Aquí hay una cosa que es bien interesante dejarla muy clara. El respaldo, los contribuyentes lo hacen en algún sistema que ellos quieran seleccionar o con un desarrollo propio, pero tienen que hacer un respaldo completo, en detalle, de toda la contabilidad. Pero esta información en detalle nunca se envía al Servicio de Impuestos Internos, salvo que el servicio la pida expresamente para efectos de una fiscalización. También ustedes todos la habrán visto, de repente llega una carta, un oficio del Servicio de Impuestos Internos en que le dice: lo invitamos el próximo 5 de abril a las 9 de la mañana y tráigame en esa oportunidad estos libros y lo vamos a esperar aquí hasta con un cafecito. Bueno, esa obligatoriedad de llevar los libros en detalle al Servicio de Impuestos Internos, hoy día a través del libro contable electrónico se puede enviar. Se puede enviar en ese caso porque hay un requerimiento del servicio para efectos de una fiscalización y se envía directamente, tiene que ser enviada obviamente que en formatos XML, que es lo que el servicio exige, debidamente firmado. Eso es, insisto, los libros contables en detalle nunca se envían al servicio, salvo que el servicio los pida para efectos de una fiscalización. El servicio no quiere saturar sus servidores con información que no han solicitado y que no la van a ver. No tiene mucho sentido enviar información que va a quedar almacenada por años en servidores que no van a ser ni siquiera revisados. Lo que sí hay que enviar todos los años para darle a entender al servicio que se cumplió con el respaldo electrónico es un informe que se denomina envío obligatorio, que hay que enviarlo con plazo máximo. La normativa dice equivalente a la operación renta, o sea, hasta el 30 de abril de cada año tenemos para enviar este informe que se llama envío obligatorio, que es una suma simple, muy liviano,
informáticamente no pesa, son archivos muy livianitos, también se envían en formato XML con firma electrónica, y con esto nosotros le estamos mandando una seña al Servicio de Impuestos Internos que hemos cumplido con el respaldo electrónico, estamos al día. Y aquí hay algo bien interesante que me lo han comentado en más de alguna oportunidad, algún contable, algún colega, me dijo, mira Jorge, de la fecha en que ustedes nos instalaron el sistema de libros contables electrónicos o respaldo electrónico en nuestra empresa, el Servicio de Impuestos Internos ya no me complicó nunca más para devolverme los excedentes de impuestos. Nosotros teníamos un PPM muy alto, por lo tanto todos los años teníamos devolución de impuestos y nos pedían muchas cosas, nos preguntaban, nos pedían muchos informes antes de hacernos la devolución de impuestos. Cuando ustedes tomaron en algún minuto, cuando ustedes nos instalaron la solución de los libros contables electrónicos, el servicio nunca más me pidió nada, sino que recibíamos un llamado telefónico de tesorería y nos decía el próximo martes de las 9 de la mañana en adelante, vengan a retirar el cheque que está lista la devolución de impuestos. Evidentemente que todo se nos hizo mucho más fácil por el hecho de haber habilitado los libros contables electrónicos de acuerdo a la normativa del servicio. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que considerar en esta oportunidad? ¿De cuándo se puede hacer el respaldo de acuerdo a esta normativa de la resolución 150? Que es una solución que nos permite respaldar a nosotros los últimos 6 años a contar de la fecha de notificación o de resolución que estamos autorizados. Si somos autorizados en marzo del año 2025, nosotros podemos, obviamente, nuestra primera obligatoriedad va a ser enviar en abril del 2026 lo correspondiente al año 2025. Pero como siempre ocurre que hay lagunas mentales, hay años para atrás que no se han impreso, nosotros, teniendo ya esa solución, podemos enviar sin pedir permiso especial los años anteriores que no tenemos impresos, que no tenemos respaldados, lo podemos subir a la solución que nosotros elijamos, hacemos el respaldo electrónico de los últimos años y nos ponemos al día con el servicio y sin necesidad ni siquiera de pedir permiso. Como dice aquí la gráfica, se puede respaldar los últimos 6 años conforme a nuestras obligaciones tributarias. También se pueden subir todos los años hacia atrás, porque los que sabemos algo de tributaria, ustedes saben que cuando una empresa ha tenido pérdida, el respaldo tiene que ser completo, desde que la empresa nació, y también se puede subir todo ese respaldo con este tipo de facilidades que otorga la resolución 150. Los plazos para enviar esto corresponden evidentemente al 30 de abril de cada año respecto a la contabilidad del año anterior. Y el envío siempre solo se puede hacer en formatos XML y con la firma electrónica de acuerdo a las instrucciones del Servicio de Impuestos Internos. No se puede enviar la información en otro formato. Aquí es importante hacer presente, hay muchos contables que de repente están confundidos porque como tienen algún RP, un SAP Business One, un Soplan, Flexline, Fin 700, cualquier RP funcionando, y como esos RP también tienen almacenada, evidentemente que toda la contabilidad en alguna base de datos, dicen que con eso están listos, pero eso no es verdad. No pueden considerarlo así porque de esos almacenamientos que tienen los RP, que son los que los contables están usando, estos RP que están almacenando en base de datos, no cumplen con la normativa de la resolución 150 en cuanto a que la información que ellos piden para efectos de una fiscalización tiene formatos, definiciones totalmente distintos. Por tanto, llevar un simple libro no necesariamente cumple con lo que el Servicio de Impuestos Internos exige al respecto. Incluso en algunas oportunidades nosotros hemos visto que el Servicio de Impuestos Internos pide cosas especiales. A un cliente una vez le pedían, mándeme el libro mayor del segundo semestre del año, no me acuerdo ya, del 2021, 2018, no me acuerdo, pero de las siguientes cuentas contables, no querían todo el plan de cuentas.
querían un mayor de ciertas cuentas porque querían examinar esa parte. Entonces, esas cosas son capaces de hacer los sistemas avanzados que hoy día existen para el respaldo electrónico. Bueno, los almacenamientos, nosotros hemos visto que siempre se usa mucho el SQL, el Oracle, y los sistemas deberían poder almacenar en cualquier base de datos, pero esa es la información rutinaria. La información que se envía al Servicio de Impuestos Internos es distinta. Corresponde a unos formatos preestablecidos por el servicio, y creo que tenemos por aquí, bueno, lo mismo que estaba diciendo recién, en los formatos que tienen los ERP no necesariamente coinciden con los formatos establecidos por el Servicio de Impuestos Internos. Aquí, por ejemplo, voy a mostrar un ejemplo de un formato que nosotros lo conocemos muy bien, que es el formato de un libro diario en detalle, donde encontramos el tipo del comprobante, el número, la fecha, las cuentas que participan, el nombre de la cuenta, las glosas y los valores al debe y haber. Eso es lo que pide el servicio como mínimo en el caso de un libro diario en detalle, que es uno de los tantos que pueda solicitar el Servicio de Impuestos Internos. El Servicio de Impuestos Internos establece que la información solo puede enviarse en formato XML y con firma electrónica. Esa es una normativa que tienen no solamente, yo he estado mirando otras obligatoriedades establecidas similares al Servicio de Impuestos Internos en algunos otros países de Latinoamérica, y todos exigen exactamente lo mismo. Todos se envían en formato XML y con firmas electrónicas. En resumen, la resolución 150 es muy clara respecto a los saldos en cuanto al respaldo electrónico, así como define también las características que tienen que tener los envíos que se hagan de los libros contables obligatorios. Está todo establecido, está todo definido con todo tipo de detalle, y es bastante exigente la normativa al respecto. Por lo tanto, con todo esto podemos llegar a la conclusión que la aplicación de la resolución 150 viene a darle un adiós al papel, ya se ahorra, eso ya tiene hasta un valor ecológico, se eliminan gastos de impresión, foliación, almacenamiento físico, impresión, tinta. Yo tengo el caso de un cliente por ahí, que es muy amigo nuestro, tenemos muchas soluciones implementadas a ellos, y ellos pudieron desprenderse de bodegas que tenían contratadas en la periferia de la ciudad de Santiago, para no tener que, ya no era necesario tener los respaldos físicos, reemplazándose por respaldos electrónicos. La mayor seguridad que esto significa, la facilidad. Si de repente, ¿cómo lo hace un contribuyente si el servicio se le ocurre pedirle el ejemplo que le daba hace un rato atrás? Preparar un libro mayor que ya estaba impreso en papel. ¿Cómo lo arreglamos si el servicio está pidiendo que sea de un determinado periodo del año y que sea de ciertas cuentas contables? En respaldo físico eso es casi imposible de poder cumplir. La automatización, la facilidad, el hecho de manejar la información con software específicamente hecho para esto, facilita mucho la vida. Y finalmente, bueno, hoy día todos estamos cuidando el tema ecológico, es muy importante. Ya el papel tratamos de que no se utilice, no gastemos más en papel, no gastemos árbol, etcétera, etcétera. Complementario a los libros contables electrónicos de los que estamos conversando desde hace un minuto atrás, tengo que informarles también que el año 2021 el Servicio de Impuestos Internos adicionó a la obligatoriedad de los libros contables electrónicos los libros auxiliares adicionales. Dictó la resolución número 13 del año 2021, que es complementaria y obligatoria para los que ya tienen libros contables electrónicos. Vino a agregar los libros auxiliares para que todo esté electrónico. En el fondo, con todo esto, el Servicio de Impuestos Internos vino a colocarle la lápida, diríamos, al papel. Ya el Servicio de Impuestos Internos, si bien es cierto, hoy día los libros contables electrónicos es un tanto voluntaria la opción, pero no falta mucho tiempo para que esto se transforme en una obligatoriedad absoluta
para todas las empresas en Chile. Así que nosotros les tenemos que informar de que también ahora es obligatorio, complementario a los libros contables electrónicos que estamos conversando, los libros auxiliares, y aquí hay un listado de algunos, una parte, unos pocos libros que nosotros hemos visto que se utilizan como en su categoría de libros auxiliares o adicionales. Este es un ejemplo, pueden ser muchos más. Nosotros tenemos algunas demos que podemos hacer donde podemos entrar mucho más en detalle en cuanto a los libros contables electrónicos y a los libros auxiliares. De tal manera de que tenemos las soluciones y vamos a conversar, pero eso más adelante. Y por ahora le vamos a abrir la posibilidad de algunas consultas que nos puedan estar haciendo a través de la sesión de preguntas y respuestas que va a atender Marianela. Bueno, muchas gracias, don Jorge. Única pregunta escrita en el chat por parte de Fernando Vilches. ¿Cuántos periodos anteriores puedo enviar hacia atrás acogiendo la empresa a esta normativa? Todo lo que queda para atrás, 6 años o más, si quiere. La obligatoriedad tributaria es mantener los 6 últimos años respaldados. Estamos viviendo el año 2025, por lo tanto, tenemos que contar del 2024 hacia atrás, sería como el 2019. Puede subir los 6 años obligatorios hacia atrás, pero si quiere subir más años hacia atrás, no hay ningún inconveniente porque el Servicio de Impuestos Internos, en las resoluciones que dicta y autoriza a cada contribuyente, establece un párrafo al final donde dice que pueden subir los años anteriores para atrás sin necesidad de pedir permiso al Servicio de Impuestos Internos. Y ya también lo comenté, que si alguna empresa ha tenido un año tributario con resultado de pérdida, la obligatoriedad ya no son 6 años, sino que toda su existencia. Esa sería la respuesta. Bueno, en el chat no hay alguna otra consulta. Ok, José Luis Rojas, ¿qué información requieren para efectos de enviarnos una propuesta inicial, cantidad de RUT, qué más, a qué correo le enviamos? Esto, José Luis, lo vamos a ver más adelante, luego de que don Jorge hable de las soluciones, con toda la información que se requiera. En todo caso, para que José Luis no tenga tantas dudas, nosotros cobramos, cuando ofrecemos nuestra solución, se cobra valor licencias por RUT. No se cobra la cantidad de usuarios que tengan acceso y tenemos un plan especial cuando son muchos RUT. Pero se cobra una vez, solamente una vez, el cobro de una licencia y esa licencia tiene un valor definido y único y después, al contar del segundo año, se cobra una especie de soporte anual que es como un seguro, que es un valor mínimo para mantener todo lo que ya tienen ingresado o tienen ya adquirido anteriormente. Así que eso no es ningún problema y se cobra solamente por RUT, a lo que estamos entregando el sistema. Aparentemente no hay más consultas en el chat. Por lo que entiendo que la presentación ha sido bastante clara, sin embargo, pueden consultar lo que sea para poder resolverlas ahora en vivo y si no, también pueden ser tomadas en cuenta para enviarlas luego a su correo. En base a mi pregunta anterior, de nuevo Fernando Vilches, ¿se envía toda la información si es un periodo anterior? O si es un periodo anterior que tuvo pérdidas en los últimos 6 años o en toda su historia. No, la obligatoriedad es enviar el envío obligatorio por cada año anterior. Supongamos que un cliente se hace ahora, toma el sistema y su primera obligatoriedad va a ser en abril del 2026, correspondiendo a la contabilidad del año 2025. Pero si no tiene impreso ningún año para atrás o varios años para atrás, entonces hay que preparar esa información, hay que hacer el respaldo completo en la solución
Y al Servicio de Impuestos Internos, cuando ya tenga resolución, se envía el envío obligatorio, que es un informe anual muy pequeño, que son unas sumas que hay que enviar. Yo muchas veces digo, equivale más o menos casi a cuando estábamos estudiando en la universidad y preguntaban por Jorge Gómez, yo no decía presente. La información que se envía es muy breve, muy pequeña, pero es una seña que se envía al servicio. Y si para que el servicio tenga registrado que están subiendo años anteriores, se hace un envío obligatorio por año. O sea, hay que enviar el envío obligatorio del año 2018, 2019, 2020, 2021, que son envíos chiquititos, información muy pequeña, y con eso el servicio se da por enterado que la empresa ha hecho un respaldo electrónico. No quiero que quede ninguna duda. La empresa que ha tenido pérdida en cualquier ejercicio, si la empresa nació el año 2020, tiene que tener respaldado completo desde el año 2020 hasta ahora. Tiene que tener siempre un respaldo en papel o electrónico de todos sus años hacia atrás. JP Rock, JR, los libros auxiliares financieros y tributarios emite el SOF, por ejemplo, activo fijo. Efectivamente, esos son libros complementarios, son auxiliares, y en la práctica nosotros hemos instalado a muchos clientes en dos activos fijos, el tributario y el financiero, que ustedes saben que tienen condiciones un poco distintas, y se activan y son obligatorios a contar del año 2021 para la empresa que tenga libros contables electrónicos de acuerdo a la resolución 150. Perfecto. No hay otra pregunta por el momento en el chat. Están de todas formas invitados a cualquier duda que les haya surgido de año de la resolución, de si quedó bien clara la diferencia entre respaldo electrónico y lo que es contener la información dentro de un RP. Eso es una duda que surge muchísimo y se confunden algunos contadores o administradores también. Si quedó clara la información, estamos aquí para resolver cualquier consulta. Vamos a dar algunos minutos. La resolución 13 de 2021, JR, es obligatoria independiente del sistema de respaldo contable, por ejemplo, el papel foliado. Sí, no. La resolución 13 de los libros auxiliares es obligatorio el respaldo electrónico para las empresas que ya tienen resolución conforme a la autorización de la resolución 150. Es decir, si la empresa ya tiene resolución para usar libros contables electrónico conforme a la resolución 150, a esas empresas se le hace también obligatorio usar los libros auxiliares. Si la empresa hoy día no está haciendo respaldo electrónico, no tiene obligatoriedad para ningún tipo de respaldo electrónico. Tiene que seguir imprimiendo en papel todo. Lo que pasa es que el Servicio de Impuestos Internos cada vez se le va a ir complicando más cuando le pida respaldo electrónico o respaldo en papel, perdón, de los libros auxiliares. Va a tener que llevar mucho más material, y esa es la idea, es eliminar el papel y todo repasarlo por electrónico. Por el momento no hay otra consulta, don Jorge, en el chat. Vamos entonces a hacer, en este caso, vamos a hablar un poquito de lo que nosotros tenemos como soluciones. Nosotros tenemos el sistema LD Gestión, que es un sistema que, según el Servicio de Impuestos Internos, estamos muy bien catalogados por ello, y no solamente por la cantidad de clientes que tenemos hoy día, que son más de 1.200, sino que por la cantidad de los clientes. Más adelante vamos a mostrar un poco más en detalle, pero el decir que clientes nuestros son Codelco, Copec, Tremonte, Luchetti, Unilever, la Reinvial, la Cámara Chilena, la Cámara de Comercio, la Polla Chilena,
y las empresas más grandes en Chile están con nosotros. Eso a ustedes les debe dar algún indicio de por qué es así. Tenemos una muy buena solución y tenemos lo más moderno y lo más práctico. Una de las características que a nosotros nos distingue de los demás es que nosotros somos contables, los que diseñamos todo esto somos contables y somos contables que estamos haciendo solución para los contables, de tal manera que nuestras soluciones tienen un know-how distinto, tienen una categoría distinta, porque entendemos a los contables, sabemos lo que necesitan los contables y le hacemos las soluciones un tanto a medida para la comodidad, para que trabajen lo menos posible y sean lo más eficientes y lo más exactos en todo lo que se está haciendo. Por lo tanto, nosotros tenemos una muy buena solución de los libros contables electrónicos que va a estar disponible para quienes quieran. Podemos entrar en cualquier minuto con una demo específica si ustedes la solicitan. También construimos adicionalmente un sistema aparte para los libros auxiliares y adicionales, porque no son la misma, son dos sistemas separados, porque no necesariamente tienen que convivir juntos. Hay algunas empresas que han comprado los libros auxiliares teniendo los libros contables electrónicos con otro proveedor, pero les gustaron los auxiliares nuestros. De tal manera que son independientes, pero son complementarios y están hechos de tal forma de que sea muy fácil la implementación de los mismos. En el caso de los auxiliares, yo me acordé de mis viejos profesores de contabilidad por allá en la Universidad Técnica del Estado donde yo estudié y que nos hablaban de las sábanas. Los contadores más viejitos se van a acordar de las sábanas, que eran libros gigantescos, y así mandé a hacer yo el sistema de libros auxiliares, que ese tiene características en que los formatos los ponemos de acuerdo entre los usuarios, los clientes y nosotros. Definimos el formato de estos libros. Entonces yo, para no complicarme, mandé a hacer estas sábanas que pueden tener las columnas que quieran. Tenemos un libro auxiliar con una empresa de seguro por ahí que tiene más de 80 columnas y funciona sin ningún problema, y las líneas las que sean necesarias. Así que tenemos en ese sentido la ductibilidad para atender cualquier requerimiento que necesiten nuestros clientes. Como les insisto, podemos entrar si ustedes quieren, podemos entrar en cualquier minuto o más adelante, evidentemente, nos ponemos de acuerdo y podemos ver cada uno de estos libros en detalle. Nosotros marcamos una diferencia sobre todo en la generación de los archivos. Muchas empresas, para poder habilitar los libros contables electrónicos, piden mucha información y mucho trabajo a los contadores. Yo he sabido que muchas empresas piden 26 archivos por empresa por año. Le piden que genere 2 archivos para el libro diario, 12 archivos para el libro mayor, un archivo para el balance y otro para el diccionario. Diccionario se denomina a los planes de cuentas de la empresa homologados contra el plan de cuentas del servicio. Y ese es un trabajo enorme para los contadores. Imagínense, una empresa, una vez atendíamos nosotros, creo que no sé si era Luchetti, que tenían como 15 o 20 empresas, 20 empresas multiplicado por 26 son más de 500 archivos que tenían que enviar, sacar la contabilidad de la empresa hacia afuera, mandar esos archivos, perder la confidencialidad sin saber quién iba a tener acceso a ellos, en donde el proveedor le pedía esos archivos, los metía en una maquinita, los transformaba en XML, le agregaba la firma electrónica y se devolvían los 500 en tantos archivos para la empresa. Entonces, nosotros no trabajamos así. Nosotros instalamos las soluciones normalmente en servidores locales, donde la única información que debe salir es al servicio de impuesto interno de forma segura, vía web service, cómoda, fácil y segura, y la información no tiene que ser vista por ninguna otra parte más, ya que sea el contribuyente, el cliente y el servicio de impuesto interno lo que se corresponde enviarle a ellos, nada más. Entonces marcamos mucha diferencia en la seguridad, la confidencialidad, la facilidad para el cliente en los envíos, etc. También nosotros, cuando tomamos este tipo de proyectos, hacemos todo el proceso completo, llave en mano, como dicen por ahí. Hacemos la postulación, la certificación, instalamos los sistemas y hacemos la puesta en marcha y capacitación. Todo con un valor único,
sin restricciones de capacitaciones, si son 2 horas, si son 3, 5 o las que sean necesarias, no hay ningún inconveniente para poder atender y dar seguridad al cliente de la mejor manera posible. Así que nosotros en ese sentido nos sobra experiencia, tenemos tanta experiencia y confianza ante el Servicio de Impuestos Internos que cuando salen proyectos grandes, una empresa nos pide un holding que le automaticemos 30 empresas para hacer algo, el servicio dice, sí, de las 30 mándanos 3 nomás, las certifiquen 3 y nosotros le damos las 30, pues ya nos conocen, saben que nosotros como trabajamos, tenemos muy buena llegada con el servicio, nos conocen por nuestra calidad. De tal manera de que lo único que les queda es elegirnos. Nosotros siempre, nosotros no hablamos de clientes, nos cuesta hablar de la palabra cliente, siempre, como dice el gerente de venta que tenemos acá, nosotros somos socios de negocio. Cuando un cliente tiene un problema, de repente el otro día tenía un problema un cliente un viernes, trabajamos viernes, sábado, domingo, porque había que ayudarlo porque necesitaba la información para el lunes, y sí, lo hacemos. Siempre nos involucramos dándole el mejor apoyo y haciendo los problemas que el cliente tenga, haciendo los nuestros, sobre todo en los tiempos, cuando estamos hablando de temas de tiempo. Ustedes saben que los contadores siempre andan contra el tiempo. Marzo no es muy bueno, siempre están ocupados, que los informes financieros, los balances, siempre hay poco tiempo. Entonces nosotros tratamos de ayudarlo fundamentalmente en esa parte. Finalmente, aquí estamos mostrando algunos pocos íconos. Cosiquín, un cliente nuestro de muchísimos años, Felch, tantas empresas que atendemos, muchas universidades también las estamos atendiendo de hace muchísimos años sin ningún problema y nos caracterizamos por dar un muy buen servicio. Finalmente, en esta oportunidad, vamos a otorgarle a todas las empresas que quieran, de las que están participando en este webinar, que damos las gracias por su participación. Si quieren seguir adelante con algún proyecto de habilitación de libros, no hay ningún inconveniente y les vamos a ofrecer un descuento, como está señalado en la pantalla, para que se interesen, para que faciliten su vida, para que sea más cómodo, para que trabajen más tranquilo y tengan la certeza de que nosotros podemos ayudarlo de la mejor manera posible. Don Jorge, dejamos a Marianela. Queda una última consulta en el chat de Juan Drey. Él consulta si hay que corregir información después del 30 de abril, ¿se puede? ¿O hay que pedir una solicitud al servicio? Se pueden hacer rectificatorias. Aunque tratamos nosotros, siempre le enseñamos, le pedimos a nuestros contadores que revisemos bien en conjunto, le damos las pautas de lo que tienen que revisar para no tener que hacer rectificatorias. En lo posible no tener que hacerlas. Pero si es necesario, se pueden hacer rectificatorias. Por eso que el servicio nos da 4 meses para nosotros poder hacer el envío de la información. Si nos da hasta el 30 de abril, tenemos 4 meses en la práctica para enviar la información del año anterior. Pero si aún así fuera necesario, se pueden hacer rectificatorias. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por su participación en este nuestro primer webinar 2025. Les vamos a dejar toda la información de contacto a través de nuestro teléfono 222-4514-49, el correo info@tecnomanquehue.cl. Nosotros estamos ubicados en San Pío 10, 2460, oficina 802, en Providencia, la región metropolitana. Todos nuestros productos, servicios, software, el mejor soporte lo tienen en nuestra página web www.tecnomanquehue.cl. Allí también tienen respuestas por el chat de WhatsApp que tenemos activado 24/7 y toda la información también pueden solicitarla por allí. Les dejé en el chat un poco más arriba los 2 correos de contactos directos de nuestro director presidente Jorge Gómez y de don Ricardo Cofré,
y nuestro gerente de ventas. Quienes hayan recibido la invitación del webinar por parte de don Jorge Gómez, por favor hagan la solicitud de cotización con don Jorge, y quienes hayan recibido el link del webinar a través de Ricardo Cofré, favor solicitar la cotización a través del correo de Ricardo Cofré. Toda la información del webinar está siendo grabada para su conocimiento. Se va a dejar también en nuestros canales informativos, en especial YouTube, y se les va a enviar el link a sus correos electrónicos. Así que muchas gracias por la participación. Allí voy a dejar una última consulta, don Jorge, para no dejar en visto a Fernando Vilches. En la empresa contamos con SAP BO. Entiendo que la solución que ofrecen permite conectarse al SAP para rescatar la información contable. Absolutamente, la experiencia que nosotros tenemos con SAP Business One es enorme. Tenemos muchísimos clientes, Fernando. Nosotros nos conectaríamos directo sin ni siquiera utilizar ningún archivo plano. Eso es lo que más tratamos siempre de hacer, no usar archivos de intermedio, y nos podemos conectar directo. Incluso tenemos la configuración hecha para el SAP Business One. Así que si avanzas con ese proyecto puede estar terminado en 2 o 3 días, no más que eso, porque lo tenemos hecho. Debemos tener, creo, así, abuelo pájaro, más de 50 clientes con SAP Business One hoy día vigente. Así que no tenemos ningún problema. Y el SAP Business One, en ese sentido, muy eficiente. También estamos conectándonos directo con el SAP HANA, con PIN 700, con Flexline, Softland, en fin, con la mayoría podemos leer directo. Hay algunos que no. El SAP R3 es un poco más complejo por problemas políticos, de política que exige SAP, pero con el resto sí podemos conectarnos. Y aprovechen la dirección San Pío X, 2460, oficina 802, que si alguien nos quiere visitar, tenga la certeza que lo vamos a esperar con un buen café. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Los invitamos a seguir en nuestras redes sociales. Están todas puestas en nuestra página web www.tecnomuikeweb.cl. Feliz viernes.